para las 11 de la mañana. Bueno, lo acabo de anunciar. Está con nosotros Julio Chávez, actor y maestro de actores. Es también autor, director, es artista plástico. Creo que es una faceta quizás menos conocida, por lo menos para el gran público. Y pasó algo muy curioso porque nosotros ya teníamos previsto que él venía hoy. Está actuando en una obra hermosísima que pude ver y que les recomiendo mucho. En un ratito lo vamos a charlar también con él, La Ballena, en el Complejo de la Plaza, pero coincidió con los premios Martín Fierro y yo lo charlaba con él fuera de micrófono, ¿no? Le hicieron un lindo reconocimiento por sus 50 años de carrera, 50 años. Él recordaba ahí el Lazarillo de Tormes, que creo que fue su debut, y bueno, y coincidió con esto, así que lo homenajearon en el Martín Fierro, lo ovacionaron sus pares, que fue también muy conmovedor después que lo anunció Juan Leirado, y bueno, nos toca a nosotros, pero les cuento que esto ya estaba previsto de antes. Bienvenido, Julio. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que ahora que mencionás lo del Lazarillo, eso iba a parar en un lugar, porque yo quería decir que cuando yo estrené El Lazarillo en el año 76, que fue mi primer espectáculo, lo que quería decir es que estaba menos nervioso que con esa, pero como me emocioné. Ya no pudiste seguir. Y me di cuenta que lo del Lazarillo quedó como en el camino. Quedó suelto. Bueno, quedó como referencia que era de tu primer laburo, pero no. Sí, el nervio es algo, como digo yo, el nervio es algo que no se va, ¿sabes? Y que no se debe ir de la mesa tampoco, siempre va a estar ahí. El tema es que no gobierne, ¿no? No, claro. El tema es que no se haga dueño de la situación. Te emocionaste mucho. Me emocioné mucho porque... Bueno, porque no hay por qué no, es una posibilidad también. Claro. Digamos, me lo tomo en serio, no puedo joder con la palabra premio, ¿sabes? No tengo humor, soy muy competitivo además. Además, entre otras cosas. No, bueno, pero este era un reconocimiento y creo que eso es lo más lindo. Obvio. Me da ahora curiosidad que volviste a lo del Lazarillo. ¿Por qué sos actor? Sos muchas cosas más, lo acabo de anunciar, pero esencialmente, ¿por qué sos actor? Porque soy vos un ser estudiaste humano. Bioquímica, ¿no? Cuando yo tenía 15 años le dije a mi padre que quería ser bioquímico, pero que yo tenía el tema de la bioquímica, y perdón por los bioquímicos, porque yo veía mucho Los Tres Chiflados cuando era muy chiquitito, y había un capítulo que me encantaba que hacían experimentos con tubitos, y yo dije, qué lindo, si eso es ser bioquímico, en mi profunda ignorancia, yo quiero ser bioquímico. O sea que por una ficción decidí casi embargar mi vida, por suerte me quedé con la ficción. Pero, ¿y cómo llegaste? No, yo por desesperación llegué, porque yo me quería ir del colegio secundario, ya no daba más, y en cuarto año me enteré que el conservatorio se podía entrar con 3 años hechos en el secundario. Y lo averigüé y tal cual era así, hablé con mi padre y digo, mira, yo voy a dar 5º año libre y voy a entrar al conservatorio. Y como tenía un padre muy amoroso, me dijo, bueno, y así fue. Que no es muy común, ¿no? Porque cuando uno, a mí me ha pasado, cuando uno manifiesta beta artística, lo primero que hacen algunos padres es preocuparse, se va a morir de hambre, te tratan de orientar. Es una preocupación real. Que es real, es que sí. Es una preocupación real, pero también es una decisión que construye triunfos y construye fracasos. Generalmente son muchos los cuerpos que quieren ocuparse de eso y que quedan en el camino, tal vez algunos mucho más talentosos que los que llegan, porque son cuestiones del azar y que determina quién va a llegar y qué sé yo. Yo me acuerdo en el conservatorio, éramos 30 los que ingresamos en un examen bastante complicado, y el único que sigue ocupado de esa tarea, de ese grupo de 30, soy yo, y debo decir que era tal vez el que menos condiciones tenía en un punto. Pero la vida te va a veces alcanzando agua, como los corredores que están corriendo las maratones, que hay a veces una mano que te alcanza el agua,
y a veces ese agua no te la dan, y eso te impide que llegues a No quiere decir que no tengas talento. No, para nada. Está bueno lo que decís. Para nada. Yo creo que a veces vos decís, bueno, y mucho suerte, y mucho haber estado en el lugar y haber dicho no o haber dicho sí, que eso construye historia, claro, inevitablemente en todos nosotros, en la elección de una pareja, en la elección de vida, en la elección de un oficio, en la elección política, todo construye destino. Y en ese sentido, bueno, por eso yo me siento tan enamorado de mi oficio, porque tengo la dicha de haber tenido y de tener un buen matrimonio, y eso hay que elaborarlo para mantenerlo y no vivir del capital, sino siempre que haya intereses, ¿no? Claro, está bueno, está bueno. Creo que la última vez que te entrevisté fue con Yo soy mi propia mujer, me parece, de las charlas que hemos tenido en radio, ¿no? Sí. Pero pensaba ahora, bueno, el papel extraordinario que haces en La Ballena también. Antes de ir a esto último, porque es una obra que abre un montón de cuestiones también, ¿no? Sí. Hay papeles que decís, estos papeles fueron, o estas actuaciones mías fueron fundamentales, o son las que les querría mostrar si viene alguien que no te conoce, decir, mirá esto y esto que hice. ¿Qué elegirías? Lo que pasa es que la palabra fundamental hay dos cosas, hay dos posibilidades de ser fundamental. Fundamental porque aprendí mucho, o fundamental porque logré un buen trabajo. Y yo te diría que para mí es más fundamental aquellos lugares donde he fracasado, porque he aprendido muchísimo. Yo muchas veces digo que a veces para aprender hay que bancarse estar mal. Y yo me he bancado estar mal en varios espectáculos, sobre todo cuando estaba intentando aprender. Yo, por ejemplo, hice un espectáculo de Ibsen, Madera de Reyes, una obra extraordinaria dirigido por Fernández, un gran director. Y la verdad es que yo hacía agua por todos lados porque no estaba todavía preparado para hacer eso. Pero me topé con muchas dificultades que por suerte mi director me fue señalando y que yo no resolví del todo en ese momento. Pero esos fueron aprendizajes muy fuertes que además requería también la templanza de bancarte estar mal. Y hay que bancarse estar mal a veces para aprender. Y después esos fueron fundamentales. Pero también tengo logros fundamentales según lo que yo entiendo, claro, y intento ser lo más pudoroso posible, pero hubo logros, como por ejemplo Yo soy mi propia mujer, como por ejemplo cuando hice Ella en mi cabeza de Oscar Martínez, cuando hice Red, una obra sobre el pintor Rothko, y así varias. Y ahora La Ballena, y yo te diría que La Ballena es para mí un logro enorme como intérprete, y por la decisión de hacer La Ballena, por las características que La Ballena ha tenido ya su manera de proyectarse en el cine, por la dificultad de la competencia del cine con el teatro. Claro, y es una obra de teatro. Yo no sé si la gente... Es una obra de teatro. Claro, la gente se piensa que tomaste la película y dijiste, uy, mirá. No, es una obra de teatro que después se filmó. Después se filmó. Y vos retomás la obra de teatro. La obra de teatro, porque yo además la película no vi. ¿No viste la película? No la vi. Qué sorpresa que me das. No la vi. No la vi porque en su momento no la había visto, tal vez la hubiese visto, de no ser que cuando me acercó Pashkus, Ricky, me acercó el material. ¿Qué es el director? El director y el productor, junto también, con otros, con Max Córdoba, en fin. Y me dijo, ¿querés hacer esto? Y yo lo leí. Me dijo, está la película. Yo la película en principio no la voy a ver. Si la obra de teatro no me gusta, veremos qué hago. Y la obra de teatro me gustó mucho y decidí no ver la película. Decidí no ver la película porque yo tenía una impresión sobre el material junto con la dirección y preferí no mirar el plato de al lado. Viste, como que te dan masilla, y la misma masilla te dan a vos y la misma masilla le dan al de al lado, pero vos estás trabajando con tu masilla, dándole forma, y a veces el ojo intenta irse al de al lado. Y es difícil, me imagino. Pero yo estaba tan entusiasmado con el problema de La Ballena, porque La Ballena es una obra que es, como toda obra de teatro, es un problema que se te presenta, porque el problema es que la obra te pregunta, ¿cómo me vas a hacer?
Y eso es un problema, porque no. Está buenísimo como lo planteas. Es que es así. Vos decís un material. ¿Cómo vos me decís, vas a hacer? A ver, tomá, acá estoy. Acá estoy. ¿Cómo me vas a contar? ¿Cómo vas a hacer y vos? ser responsable, ¿para qué me elegís? Porque sabés que me tenés que contar. Claro. A mí me gusta pensarlo así porque para mí es así. Y cuando recibí La ballena, tiene un tema muy atractivo. Déjame hacer una síntesis más brutal. Sí. Perdón. Déjame hacer una síntesis más brutal que la que vas a hacer vos con más calidad seguro. No. Pero quiero sintetizarlo. Es la historia de un profesor, Charlie, un profesor de escritura, ¿no? Yo me sentí muy identificado porque encima estoy haciendo una maestría de escritura, ¿viste? Y sentía tanta empatía, y además que Moby Dick es uno de mis libros preferidos. O sea que entré por todos lados. Por vos, por el texto, bueno. Y que Charlie es una persona, pero muy obesa, muy obesa. Mórbido. Mórbido, claro, como se dice habitualmente. Y bueno, y ahí se desencadena una historia muy, muy tremendo en sus relaciones con su hija, con el autocastigo que se infringe de alguna manera, ¿no? ¿Cómo llegas vos? Ahí está el tema, ¿no? Esto que hablas del autocastigo, ¿no? Un autocastigo que además parecería ser que puede ser señalable porque claramente se lo ve. Hay que ver cuánto castigo tiene cada uno de nosotros y no se ve. Nadie se mete con vos como te castigas. Totalmente. Porque vos no se ve. Porque no se ve. Y la pregunta es, ¿por qué no te metes en tus partes que no se ven no en me lugar de pones meterte a mí en las que se ven? Es que porque por otro lado hay algo que a mí me conmovió mucho, una frase del material que fue lo que a mí me conmovió y es uno de mis leitmotiv en el material, que es cuando le dice a un muchachito que es muy religioso y que él es respetuoso en relación a la religión, porque son decisiones que hemos tomado nosotros y que el libro tiende a una manera claramente de criticar o cuestionar a la religión de una manera absoluta y casi adolescente en un sentido. Y nosotros decidimos hacer inclusive del muchacho, que lo hace hermosamente Máximo Meyer, que no ir al arquetipo del religioso que ya se presenta como debilitado en su... Porque nos parecía importante sostener esta frase que dice Charlie del final, que es: no siempre con tus armas de misionero vas a comprender al ser humano. Y a mí lo que más me conmueve de la frase es siempre, porque él no dice con tus armas de misionero no vas a comprender. Sí, o nunca vas. Dice no siempre. No siempre, es interesante. Entonces, para mí, el siempre es algo que es una advertencia a toda institución, a todo ser humano que intenta englobar la naturaleza humana bajo un concepto. Nos escapamos, gracias a Dios, a eso, y siempre hay algo que se escapa a ser tomado. Ni la psiquiatría, ni la política, ni el arte puede suponer que va a comprender la totalidad de lo que es ser un ser humano. Y ser un ser humano es ser alguien muy complejo, ¿no es así? Fallado sin lugar a dudas, cuya fase no es fácil de ubicar ni de encontrar. Y justamente hay muchas instituciones con mucha buena voluntad que intentan, ¿no es así?, descubrir y encerrar eso que es una falla. Charlie es, como todo ser humano, un fallado. Es un fallado que tiene su vida y que ha hecho cosas positivas y ha hecho cosas que no le fue bien, y frente a un momento en el cual entiende que es un momento bisagra de la vida, él decide ver qué puede él remediar de esa falla, de esa situación, porque él inclusive dice, de muchas cosas dice, yo no sé por qué. Él mismo dice, no sé. Le pregunta a la hija, ¿pero por qué estás así? Claro, ¿por qué te dejaste? Y él dice, no lo sé. Sí, es conmovedor. Y yo sé que hay que dejar ese no sé, y no hay que completarlo con interpretaciones, porque creo que ese es el regalo para el espectador. El regalo para el espectador es primero entrar a la curiosidad de un obeso mórbido, que siempre somos nenes que todavía vemos algo diferente y miramos, no tenemos ya, pero podríamos tener padres a los cuales mirar y decir, ¿qué le pasó? Porque, claro. Sí, o podría ser gente con otros problemas. Lo que fuere. Sí. Lo que fuere. Entonces, y para mí era muy atractivo como intérprete decir, bueno, hay algo muy, muy gancho que es
el traje, la prótesis, el disfraz necesario para construir esa ficción. Claro. Que de todas maneras... Porque apareces ahí como, no sé, 150 kilos más, no sé. Sí, ¿cuánto te pones? bastantes, mucho. Sí. Y había que construir, que lo hizo muy bien esta gente, Polilla se llama, esta gente que ha construido todo esto. Y digo, pero ahí no se termina el espectáculo. Porque vos, ¿cuánto podés ver eso? 5 minutos, pero claro, ya se terminó, digamos. No es una instalación, no, pase, vea, claro, vea el fenómeno. Justamente es un fenómeno, y el fenómeno es para atraer la atención. Pero después, para mí mi apuesta es, cuando el espectáculo se termina, haber asistido a un problema de la humanidad, no a un problema de una situación. Por eso, cuando en algunos momentos se me habló y me dijo, ojo, porque hay críticas acerca de la morbidez, gente que está en situación de morbidez, etcétera, que se siente usada y todo eso, yo dije, pues muy lejos. Por el contrario, lejos de discriminar, estamos involucrando a cualquiera al problema de la humanidad. Totalmente. Y dijiste algo muy, muy cierto con esto de que hay otra gente a la que no se le ve sus kilos de problemas, para usar la frase su manera de protegerse, claro, su manera de articular la culpa, no hay como digo, a mí me gusta mucho pensarlo porque lo pienso y lo digo. A la mañana nos levantamos y yo creo que todos los seres humanos quieren, dentro de todo, hacer bien las cosas. Pero cuando nos acostamos a la noche decimos, hay cosas que no hice bien. Sí, claro. Pero es una cuestión de la humanidad. Y Charlie es un ser humano que además habla del arte, porque además es un hombre que invita a sus alumnos a ser personales, pero por otro lado, no es un negador de lo que es el estudio. Porque dicen, ojo, una cosa es ser personal y otra cosa es descartar lo que es el entendimiento, el conocimiento de lo que es una obra, etcétera, etcétera. Es una invitación, es también una reflexión acerca del arte, es una reflexión acerca de la sexualidad, totalmente, es una relación... Tiene muchas aristas. Para mí ¿no? sí, abre mucho de la amistad y de lo la que relación con padre-hijo, padre-hija en este caso. Absolutamente. La inevitabilidad de ser mirado por los hijos siempre con hiciste las cosas mal, y vos decís, ajá, bueno, ahora te toca a vos. Claro, a ver, hacelas bien. A ver cómo lo resolvemos. Pero eso para mí es hermoso, y es hermoso justamente presentarlo frente a alguien que parecería ser que su problema es la morbidez. El problema no es la morbidez, no, claro, el problema es la humanidad, que somos seres humanos. Es que ahí te das cuenta que el tema no es ese. ¿no? Esa era la apuesta. Y lo lográs, y es muy contundente. Yo creo que lo logramos por lo que sucede, y que trascendemos una mirada de la película que es diferente en un sentido, según tengo entendido, y que hay otros... Y eso es lo que es interesante, la responsabilidad de que cuando vos tomás un material, con responsabilidad, justifiques por qué lo tomás, y que esa justificación es tu punto de vista, es el lugar en el cual podés fallar, es el lugar en el cual podés acertar, pero es el lugar en el que vos podés decir, soy responsable, contesto acá por qué hago este espectáculo. Te gustará, no te gustará, pero me tomo el trabajo de la responsabilidad de decir por qué lo hago, ¿no? Clarísimo. Déjame que voy a mencionar el elenco, porque además que Julio Chávez está ante una de sus actuaciones consagratorias, otra más, está muy bien todo el elenco. Laura Oliva, si me olvido de alguien me decís, Emilia Masser, Carolina Kopeliov, lo nombraste recién a Máximo Meyer, y ahí estamos, ¿no? Y la dirección y la producción, dijimos, de Ricky Pashkus. Esto va en el Paseo de la Plaza, tienen jueves, viernes a las 20, sábados 19:30, domingo 19 horas. Si vieron la película, vayan a verla, porque es otra cosa. Yo vi la película y disfruté enormemente la obra. Así que no piensen que porque vieron la película no da para ver la obra. Yo les diría que todo lo contrario. Y si no vieron la película, vayan a ver la obra. Lo decía recién Julio Chávez. No se la pierdan. No se la pierdan. Quiero aprovecharte para preguntarte algunas cuestiones. Sí. Más allá de la obra, sí, y nos corremos un poquito del tema teatral. Hubo el otro día, además de
de mucha emoción, tributos, bastantes discursos vinculados a la situación del Instituto de Teatro. Hay preocupación en algunos actores, algunos más, menos, actores y actrices, ¿no? ¿Tenés alguna mirada sobre esto? Yo estoy... lo que pasa es que hay preocupación más menos, hay preocupaciones que se manifiestan y preocupaciones que están silenciosas. Yo tengo una preocupación silenciosa porque tengo además confusión, no acerca de la bestialidad de producir daño, porque a mí yo estoy padeciendo mi falta de formación, y la formación justamente es importante para cuando hay que pensar, y en este momento es importante pensar, y yo prefiero que vayan adelante aquellos que quieren el ejercicio del pensamiento, y yo quedarme en un lugar rezagado. Por eso es que yo generalmente no hablo, porque estoy confundido. Estoy confundido porque creo que en este momento hay un organismo que somos nosotros, que estamos diciendo nos duele, porque hay algo que duele, y hay mucha gente que duele mucho más, y donde está inclusive involucrada la vida. De manera que imagínate. Bueno, hablamos del Garrahan recién, por eso lo digo. Pero por otro lado, también hay un cuerpo enfermo que hace muchos años que está enfermo. Yo el otro día leía 1827, el primer préstamo de Inglaterra que hace Argentina, y el dinero desapareció. La Baring Brothers. Bueno, por eso. Entonces digo, bueno, acá tenemos un órgano enfermo dentro de un mundo que está muy enfermo. También digamos que la enfermedad sí, no es nacional, estamos en una verdadera pandemia muy complicada, política, social, etcétera. Pero además creo yo que yo a veces digo, yo hago homeopatía. Entonces digo, ¿cómo me gustaría que exista política homeopática? Que en lugar de ir al momento de cuando duele, que el médico te dice, toma esto, no es así, que generalmente otro médico te diga, no, toma esto. A mí me gusta la homeopatía, que diga, bueno, vamos a bancarnos un poco, pero vamos a tratar de ir a ver a la fuente de todo esto. Porque tengo la impresión que a veces digo, yo soy entrenador de gente que quiere estudiar. No me gusta la palabra maestro, porque yo soy maestro mío nada más, pero después soy colaborador de los maestros que quieran formarse. Pero seguís formando gente. Sí, por supuesto, pero que digo, nosotros los entrenadores generalmente no nos sentamos en una mesa a discutir formas, el problema del arte, el problema de la mirada, pero tenemos un cuerpo sobre el cual discutimos, en el cual nos encontramos para discutir, que es el cuerpo del alumno. Después nosotros nos saludamos, ¿no es así? Pero es el alumno el que padece el problema. Y yo siento que en este momento yo me siento parte de un ataque, de un enojo, como si de golpe las soluciones fuesen enojos, y ahora vas a ver. Y yo digo, ¿y ahora voy a ver qué? ¿Qué te la agarras conmigo? ¿Qué te crees? Digamos, conmigo no te la agarres, claro, ¿no? ¿qué te pasa? Hay algo que es una situación de pagar los platos rotos de políticas, ¿no es así? Que finalmente, a veces digo, nos mandaron a ver una película de terror en la cual nosotros formamos parte, y yo me digo, ¿quién es como los chicos que se le ponen los crayones? Pero digo, ¿qué se habla en la mesa de los grandes? Interesantísimo. Julio, me da curiosidad de esto, porque hablaste del enojo, y es verdad que es como que todo ahí... El otro día vi algo que me dio vergüenza, perdóname que lo quiero decir. Contalo. El otro día ayer vi algo que me dio vergüenza ajena. Una persona del medio, un notero, le preguntó a Arturo Puig si estaba enojado porque la actitud que tuvo una colega, voy a decirlo porque lo voy a decir, Susana Jiménez, y yo dije, al fallecer Selva, que si estuvo cerca, si no, y ponía el título, algo de guerra entre, y yo decía, esto no se puede permitir. El hombre, este colega, Arturo, estaba mirando con cara, es un hombre que está dolido por la ausencia de un ser humano, digamos, y ese deseo de que haya polémica con una colega es una necesidad, no sé de quién, y es vergonzoso. Es lo que funciona, si nosotros nos peleamos, si vos te enojas conmigo ahora, ponele, y me insultás, la viralización que va a tener este fragmento de la nota va a ser extraordinaria. En cambio, esta charla... Entonces, ¿qué nos asombra que vemos a un niñito en un hospital y no nos conmovemos?
Porque es ese asombro si entre nosotros mismos estamos perdiendo algo que es respeto y posibilidad de ver. Mirarle la cara a este ser humano que acaba de enviudar, te mira con cara de ¿en dónde me estás metiendo? Y vos estás buscando una pelea mediática frente a un dolor que no es mediático. Claro, y vos decís, si seguimos alimentándonos de esto, ¿a quién le importa el Garrahan? Claro. Me da curiosidad, y por eso te lo pregunto, porque en el fondo la curiosidad me ha hecho llegar hasta acá, hacer este trabajo. ¿Usás redes sociales? No, yo tengo Instagram, no tengo Twitter, no tengo Instagram. No tengo Instagram, no tengo, ¿cómo se llama? No tenés X ahora. No tengo Facebook. Facebook, sí. O lo tengo ya hace 7 años que no me meto. Y estoy muy cuidadoso de eso. Lo uso solamente para promocionar mi oficio y cuando hago algo, pero porque 2 o 3 veces me he tocado con unos mensajitos muy fuertes. Eso te decía, porque hay un nivel de enojo, de virulencia. No me hago canchero, no los busco, no los contesto, por supuesto, elimino a la persona, pero digo, ¿qué te parió? ¿Qué fortaleza o sobre qué cuerpo tan fuerte está funcionando esto o cómo va a debilitar algo? Porque yo digo, yo pertenezco a otra época, evidentemente. Yo no me atrevería a un ser humano a escribirle semejantes mensajes. Sí, barbaridades. Y vos decís, bueno, eso alimenta también una suerte de anestesia frente al humano que está enfrente, que hace que pase por la calle y verdaderamente me sienta anestesiado en relación a un hombre que está en la calle porque casi me parece que es virtual. Y lo real es lo que está... en las redes. Ayer me dijeron, vos sabés que hay muchas cosas que se parece ser que la guerra no se sabe si son o si son de inteligencia artificial armado. Luego, es lo único que falta. Y bueno, sí, se puede crear cualquier cosa. Entonces vos decís, bueno, pero entonces, digamos, mirá qué lindo. ¿Qué querés, que me ponga contento? No entiendo. ¿Qué querés, que empiece a detectar qué es inteligencia artificial, qué no es inteligencia artificial? Sabés que estamos ante ese desafío, porque bueno, vez pasada yo hice una entrevista al director del laboratorio de la UBA de inteligencia artificial y me dijo algo que me dejó muy inquieto. Lo repito, te lo cuento a vos y de paso se lo planteo también a la gente que nos está mirando o nos está escuchando. Él decía, hasta ahora uno tenía que detectar qué era falso en toda la información que aparecía. Estamos en un momento donde hay que detectar qué es verdadero de todo lo que te atraviesa día a día. Es muy impresionante como idea. Claro, lo que Detectar pasa es que pero si salís a la calle, hay cosas que son verdad. Y hay algo que se llama una humanidad que está caminando por la calle y que son seres humanos. Eso no es mentira, eso es verdad. Pero parecería ser que estamos, digamos, que no son verdades que nos conmueven ya, o que nos interesen, o que nos despierten curiosidad, como decís vos, que nos despierten curiosidad. Sí, está bueno, buenísimo. estamos frente a un enigma que... Sí, es un momento muy, muy especial de la humanidad, sin ninguna duda. Sí. A pesar de todo, inteligencia artificial, tecnología, hay algo que no va a cambiar demasiado, que uno ya ha visto, incluso en la pandemia, que no cambia demasiado, y es el teatro, ¿no? O sea, siempre el hecho teatral, por más que lo filme, nada puede reemplazar al actor allí, al espectador allí, y cada momento es único, es irrepetible. Eso bueno, es un capital, ¿no? Lo dijo muy lindo Peter Brook. En tanto haya un ser humano sentado o fuera del espacio y un ser humano atravesando un espacio, va a haber teatro. En tanto haya una mirada que mira a un ser humano y trate de preguntarse qué pasa ahí, va a haber teatro. Y eso es maravilloso. Sí. ¿Seguís con La Ballena? Sí. ¿Estás con algunos otros proyectos? No, mi proyecto es La Ballena. Es La Ballena y seguir con La Ballena y después, bueno, así cosas que van a suceder en el futuro. Que van pasando, sí, porque además vos tenés, bueno, mucho recorrido también en televisión, mucho recorrido en el cine, por eso preguntaba si estabas con alguna cosa, pero no, estás focalizado en La Ballena. Estoy focalizado en La Ballena, sí. Bien, y aprovechen a todos los que nos están escuchando y viendo en este momento, La Ballena va entonces, reitero, jueves y viernes a las 20, los sábados 19:30, gran horario, yo la vi allí, después te puedes ir a comer algo, domingos a las 19, sí, a mí me gustan los horarios de 7, 8, sí, porque ahora
Sí, sí. Ahora, antes eran horarios muy complicados, pero ahora no son. Sí, mira. Y antes... la gente no, iba al teatro más tarde. Más tarde, pero la situación, etcétera, etcétera, hizo que la gente le guste el teatro más temprano. Sí, a mí me gusta porque prefiero comer después, charlar sobre lo que vi, me da esa posibilidad también. Julio, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Siempre es un gusto charlar contigo. Bueno, me alegró mucho el reconocimiento. Voy a ver si es verdad o es mentira. Voy a chequear ahora si es inteligencia artificial lo que dijiste. Claro, o no. Digo yo, inteligencia artificial o estupidez humana. Claro. Yo prefiero la estupidez humana. La verdad que sí. Por lo menos es más cercana. Sí. Es más cercana, sí. Sin duda. ¿Había leído Moby Dick? Esa me quedó en la... Yo leí Moby Dick. A raíz de esto leí Moby Dick. Mirá, porque viste que además a mí me encanta ese libro, pero es verdad que le sobran 200, 300 páginas de arranque y que se va por distintos lados, pero a su vez es un gran libro. Claro, pero es muy atractivo lo que Charlie pretende de los alumnos, ¿no? Sí, sí. Y pretende que hagan un trabajo personal. Es una invitación muy linda la que tiene La Ballena. Sí, totalmente, también por ese lado. Entre tantos, también por el lado de literario, sin duda. Gracias, Julio. No, gracias a vos. Julio Chávez, en el Pase lo que pase, en Radio con Vos. 89.